Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en esta segunda parte de la clase me propongo reponer un poco el proceso de conformación del nivel secundario en Argentina durante el siglo XIX, realizando un desarrollo histórico y deteniéndome en algunos hitos y sucesos que fueron como dándole forma. Bueno, primero pensar algunas de las experiencias en torno a la educación secundaria. Bueno, antes de la Revolución de Mayo existieron varias experiencias impulsadas por la colonia española con una fuerte orientación religiosa. Luego de la Revolución de Mayo, una de las primeras experiencias que buscaron despojarse de las características coloniales fue la del Colegio de la Unión del Sur en provincia de Buenos Aires. Sobre la base de este colegio, en 1823, Rivadavia funda el Colegio de Ciencias Morales, dependiente de la provincia, ¿no?, de Buenos Aires, pero con la pretensión de formar estudiantes de diferentes partes del país. En esta institución se formó gran parte de la generación del 37 como Alberdi, Sarmiento, Juan María Gutiérrez. Además, en la provincia de Buenos Aires, en 1821, se crea la Universidad de Buenos Aires, que es interesante y es importante porque hasta más o menos el año 52 brinda también estudios preparatorios para poder ingresar a la universidad. Hubo también, por supuesto, muchas otras experiencias provinciales, algunas de ellas previas. Por ejemplo, el Colegio Montserrat de Córdoba, que fue fundado por los jesuitas en 1685 y se nacionalizó por la Confederación en 1854. El Colegio de Concepción del Uruguay, creado en 1849 por Urquiza. El Colegio Argentino en Corrientes, creado en 1853 y nacionalizado en el 60. Bueno, en Santa Fe, la Orden de los Jesuitas creó en 1862 el Colegio de la Inmaculada Concepción con subvención del gobierno provincial. Y bueno, con esto completamos algunas de las experiencias importantes que existieron previas, digamos, al desarrollo del Estado Nacional. Los planes de estudio de estos establecimientos variaban entre sí, pero la mayoría se orientaba al estudio de las letras y las humanidades. Bueno, en relación a la intervención del Estado Nacional, en 1863 se crea el Colegio Nacional Buenos Aires sobre la base del Colegio de Ciencias Morales, que hasta entonces era provincial, ¿sí? Pero con esta creación comienza a depender de la nación. Este Colegio Nacional fue el primero de muchos que se fueron fundando en distintas capitales provinciales. Su creación rompió con la exclusividad de la Universidad de Buenos Aires en la formación preparatoria pública, es decir, ya no solo en la ciudad, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, ya no solo estaba la Universidad de Buenos Aires que brindaba esos estudios preparatorios para entrar a la universidad, sino que ahora también estaba el Colegio Nacional. Así se empieza un proceso, digamos, de desplazamiento de una mayor centralidad al Estado Nacional, ¿no?, en la organización de la escuela secundaria. Bueno, hacia 1870 ya existía un colegio nacional en las 14 provincias que existían hasta ese momento, que son las que están ahí señaladas en la filmina. La fundación de estos colegios supuso desde los inicios la colaboración por parte de las provincias, que en todos los casos proveyeron edificios propios para fundar estos colegios. También recibieron aportes las provincias por parte de la nación para poder refaccionar o ampliar esos edificios. Muchos autores plantean que la fundación de estos colegios no dependió únicamente de una decisión del Estado Nacional, sino que también fue producto de decisiones e intereses propios de las provincias. Otro hito interesante tiene que ver con, bueno, en 1880 la federalización de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Quedando bajo dependencia nacional todas sus instituciones, entre ellas la Universidad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires entonces queda sin educación secundaria bajo su propia dependencia. Bueno, con este proceso se traslada la capital a La Plata y en 1885 se crea el Colegio Provincial de La Plata. Así, la provincia decide iniciar este proyecto de una institución secundaria bajo una gestión propia. Es importante señalar que el colegio provincial adopta el plan de estudios de los colegios nacionales para poder garantizar la validez de sus certificados. En 1888 se nacionaliza este colegio provincial
ante la necesidad de recortar gastos por parte de la provincia y bajo el argumento de que la educación secundaria constituía un servicio nacional, porque en todas las jurisdicciones dependía de la nación. Entonces, tenemos que, para fines del siglo, la nación concentró de manera exclusiva la oferta pública de la educación secundaria, consolidando esta idea de la secundaria como un asunto nacional. Entonces, el Estado no solo, digamos, concentraba la oferta pública, sino que además también regulaba, por medio de la ley de libertad de enseñanza, al sector particular. Entonces, el sector nacional tenía una preponderancia muy importante. Bien, en cuanto al modelo del Colegio Nacional, Tedesco señala que es la creación de los colegios nacionales. Se inicia este modelo pedagógico con una orientación enciclopédica con predominio de las materias humanistas. En su función, digamos, la función de los colegios nacionales, en palabras de Mitre, se relaciona con elevar el nivel intelectual de un número de individuos que puedan iluminar y gobernar al pueblo. Lo que para el autor da cuenta de un origen fuertemente elitista, ¿no? Bueno, en cuanto al modelo de Colegio Nacional, hay una fuerte influencia de Amadeo Jacques, que fue el primer director de estudios del Colegio Nacional Buenos Aires. Promovía una formación de carácter general para garantizar una base amplia de conocimientos antes que una formación más específica en torno a especialidades. Tal preparación no excluía la formación para continuar otras carreras como el ejercicio de oficios o el comercio, pero siempre primero sobre la base de una formación cultural general. En este proceso, los profesores, la figura, digamos, del profesor asume un protagonismo central y la figura del estudiante ocupa como un rol más secundario o de espectador. Otros rasgos del modelo tenían que ver con un tratamiento amplio de las disciplinas, fundado en la filosofía y en las ciencias morales, un lugar preponderante al examen, y bueno, la función de la escuela secundaria tenía que ver con habilitar tanto para la continuidad de los estudios como, bueno, para poder articular y trabajar, digamos, en el Estado, y por eso se pensaba en una élite gobernante. Bueno, por otro lado, tenemos también, se fue. Por otro lado, tenemos también la creación de las escuelas normales, ¿sí? La creación de las escuelas normales sigue, digamos, un proceso paralelo, por decirlo, al de los colegios nacionales, pero es importante un poco señalar y caracterizar su origen y sus principales rasgos. El proceso de creación de las escuelas normales, también dependientes de nación, estuvo ligado al desarrollo de la educación primaria en todo el país y a la necesidad de dotar de maestros formados a estas escuelas primarias. Y tenía que ver, por supuesto, con el proyecto de Sarmiento, ¿no? Uno de los rasgos que da cuenta de la diferenciación entre las escuelas normales y los colegios nacionales tiene que ver con que la carrera del magisterio en estas escuelas no era concebida como una etapa previa para los estudios superiores. Las becas, por ejemplo, otorgadas para estudiar en las escuelas, en este caso en la Escuela Normal de Paraná, disponía la obligación de dedicarse por lo menos 3 años después de terminada la carrera a dar clases en escuelas primarias. Una manera de desestimular, digamos, la continuación de los estudios en el nivel superior. Muchos autores sostienen que este rasgo influyó en la composición social de estas instituciones, reclutando sujetos de sectores más bien medios y bajos de la población, a diferencia de los colegios nacionales. Bueno, en 1869 se crea la primera escuela normal en Paraná, que funcionó como una especie de modelo para el resto de las escuelas normales. Se impartía una formación especializada para los y las maestros, a partir de la cual debían saber de diferentes disciplinas, pero también el conocimiento específico para poder transmitir esas disciplinas. El modelo de las escuelas normales fomentaba cierta uniformidad, cierta homogeneidad en todo el territorio, ¿no? Esa era la pretensión.
ciertos saberes, horarios, una misma disciplina que garantice la homogeneidad e intercambiabilidad en todo el territorio. Más allá de que, bueno, luego cada experiencia institucional tuvo sus particularidades y esto se puede evidenciar en las distintas calidades de la formación que ofrecía cada institución. Otro rasgo interesante para recalcar y que diferencia de los colegios nacionales tiene que ver con la preponderancia femenina del alumnado. La explicación de este rasgo se relaciona por lo menos con dos cuestiones. Por un lado, con el pensamiento pedagógico dominante en la época, que planteaba que la mujer era como una especie de maestra natural, y por otro lado, hay otras lecturas que plantean que, por ejemplo, se han suprimido en determinado momento las becas a varones en estas escuelas, porque en su mayoría los varones no cumplían con sus obligaciones de ejercer como maestros y lo que hacían era continuar estudiando en el nivel superior, ¿no? Bueno, entre 1880 y 1890 entonces se da el mayor impulso al desarrollo de la escuela normal, siendo que, bueno, se crearon 24 de las 38 escuelas que existían hacia 1900. Bueno, un poco es como una especie fue el panorama y intentó ser un desarrollo histórico del proceso de consolidación de los colegios nacionales. Aquí comparto con ustedes la bibliografía en la que me centré. Verán que mucha de la bibliografía es bibliografía obligatoria del módulo. Bueno, en la siguiente parte de la clase vamos a avanzar con la función que asume la educación en este periodo y finalmente voy a plantear alguna actividad para que podamos trabajar en foro e intercambiar todos juntos en nuestro encuentro sincrónico. Bueno, muchas gracias por su atención y seguimos en la próxima parte.